It's not a game, it's a rich thing. Como muchas otras personas a las que les gusta sobrepensar las cosas, en más de una ocasión me he puesto a pensar cómo sería un mundo si, no sé, no se hubiese inventado esta cosa, no hubiese existido tal otra. No soy el primer youtuber que piensa sobre esto mismo y tampoco seré el último. Sin embargo, cuando yo me hago estos planteamientos, siempre lo hago bajo la premisa de que nuestras civilizaciones, nuestra sociedad, nuestra cultura, etcétera, siempre está regida, o mejor dicho, es un reflejo, en mayor o menor medida, de nuestras leyes físicas, químicas y científicas. Es decir, no solo me hago planteamientos sobre cómo sería un mundo donde no existieran las ventanas o donde tanto hombres como mujeres pudieran tener hijos, sino más bien también me hago el planteamiento sobre qué condiciones físicas o químicas deberían darse para que tales hechos sucedieran en nuestro mundo u en otro. Ya profundizaré en este tema en algún que otro video. Sin embargo, lo curioso es que en varias ocasiones me he encontrado con respuestas curiosas en más de una producción artística, por ejemplo, ya sea cine, literatura o videojuego incluso. Incluso hay ocasiones en que me hago planteamientos inversos en base a esto. Por ejemplo, qué condiciones se tendrían que dar o qué leyes se tendrían que dar para que la ficción que yo estoy contemplando en este momento se pudiera llevar al mundo real. Con esto no quiero decir que me hago planteamientos sobre cómo serían las leyes físicas del mundo de Narnia o del mundo de Harry Potter, porque claramente sería quemarse las pestañas de forma innecesaria. Aunque también siento curiosidad, ¿cierto? Volviendo un poco para atrás, en algún momento de mi vida también me he cuestionado incluso, o me he planteado, mejor dicho, cómo sería un mundo donde las armas de fuego no existieran. Claramente estos planteamientos se han hecho en base a hechos y eventos en los que las armas de fuego cumplen un papel importante, como son los conflictos bélicos o las organizaciones mafiosas, o el crimen organizado, mejor dicho. Principalmente en lo segundo, siempre me he basado o me he fijado en esas películas de acción como por ejemplo El Transportador, John Wick o esas películas donde un solo sujeto se enfrenta a, no sé, 10 o 20 hombres. Sin embargo, ninguna de ellas sentía que la respuesta era la correcta, ya que la presencia de armas en estas películas hacía que estos sujetos no fueran más que catadores de suerte o que están fuera de lugar, como la mayoría de las películas de acción, por ejemplo. Hasta que me encontré con... Contextualizando un poco para aquellos que no lo saben, La Redada 2 es una película que se estrenó en 2014, dirigida por Gareth Edwards y protagonizada principalmente por Icon Uwais. ¿Así se pronuncia? Ya de por sí la primera entrega era bastante buena, pero en esta ocasión decidieron redoblar la apuesta con un mayor presupuesto y enfocándose principalmente en aquellos que ha destacado en la primera entrega, como son los combates cuerpo a cuerpo, a puños, y dejando las armas de fuego en un segundo o tercer papel, mejor dicho, casi no tiene protagonismo. Sinceramente es una película que recomiendo bastante para aquellos que son fans de las películas de acción y de combates. Para empezar con mi argumento, estoy seguro que aquellas personas que han visto la película me dirán que en el mundo, en el film, sí hay armas de fuego. Sí, es verdad, hay armas de fuego. Pero algo que he notado es que por alguna razón que ni la producción ni el propio mundo justifica, las armas de fuego desde la precuela hasta esta entrega han prácticamente desaparecido. Solo se han visto en unas 4 o 5 ocasiones en manos de personas que físicamente no están capacitadas para el combate. Incluso hay una ocasión donde una de las armas de fuego estaban dentro de una caja de seguridad. Lo que me hace pensar que quizás por alguna razón se volvieron bastante costosas y cotizadas, hasta el punto de que no cualquiera puede llevar un arma de fuego, pero como ya he dicho antes, no es algo que se justifique. La película se enfoca más en las peleas de acción y decidieron dejar de las armas a un lado sin justificación alguna, más que nada por capricho, obviamente. Y también me dirán, bueno, Pirker, pero en películas como John Wick, El Transportador, también había combates cuerpo a cuerpo. Y sí, es verdad. De hecho, cuando empecé la redada 2, no había nada que destacar.
aparte de la buena acción, hasta que llegamos a esta escena. No es la primera vez que en una película de acción protagonizada principalmente por hombres aparezca una mujer con características singulares. Pero lo curioso de este personaje es que desde el principio, con el ejemplo que nos da con la moneda, nos deja una cosa en claro. Y es que esta mujer posee una vista excepcional, casi surrealista, por así decirlo. De hecho, su vista es tan impecable, tan sobrenatural, que puede tener habilidades de combate siendo ella sorda y peleando con gafas de sol. Y lo más increíble aún es que al final, cuando en su última aparición, nos muestra que tiene un ojo atrofiado. Hasta el punto en que uno puede considerar que esa vista excepcional, esa vista sobrenatural que ella tiene, solamente se encuentra en uno de sus ojos. Y esto fue lo que me causó bastante extrañeza sobre el film. Y provocó que me quedara pensando en eso un buen tiempo. Es decir, sabemos perfectamente que las películas de acción siempre tienen un pie dentro de nuestra realidad y el otro pie fuera de ella, ya que si bien sabemos perfectamente que estas acciones, estos movimientos se pueden llevar físicamente en nuestro mundo, sabemos que el desarrollo o la aplicación de ellas en tiempo real es casi imposible de que se lleve a cabo. Y muchos profesionales al respecto pueden justificarlo. Y lo han hecho en varias ocasiones incluso. Pero incluso así, este hecho de esta mujer me ha parecido un caso bastante exagerado, incluso para lo que ha sido la película en sí. Es decir, la presencia de esta mujer no tenía una relevancia en la historia en sí. Así que tampoco importaba si pudiera ver los dos ojos, si tuviera una vista normal o no sé si fuera un combatiente más. Divagando en tantos pensamientos, se me ocurrió pensar incluso, ¿y qué tal si ella no es más que un experimento fallido en un laboratorio humano? ¿Qué tal si experimentaron con su visión? Eso justificaría algunas cosas como el ojo atrofiado, la mudez, la sordera. Incluso pensando en esto mismo, uno puede llegar a pensar que quizás el ojo atrofiado no sea el que no pueda ver, sino todo lo contrario, el que le proporciona a la mujer esta vista extraordinaria. Quizás sea una especie de implante biológico que haya causado una especie de infección en el oído. Y bueno, a partir de ahí empezaron a surgir más preguntas dentro de mi cabeza. Es decir, ¿por qué esta mujer no está trabajando para el gobierno en vez de para una organización mafiosa? ¿Será acaso que hay mejores versiones? ¿Por qué se contrata a decenas de guardias? ¿No será más fácil contratar a un grandulón con un arma en el bolsillo o en el cinturón? ¿Por qué el chico del bate entra con tanta confianza al combate? ¿Por qué alguien se toma incluso la molestia de entrenar durante toda su vida artes marciales si vive en un mundo y está metido en una organización en la que con un tiro de bala se acaba todo el cuento? En fin, que era consciente de que le estaba buscando la quinta pata al gato y que todas estas interrogantes surgían más que nada de un capricho del director para hacer de la película más entretenida. Vamos, que no soy tonto. Así que bueno, me acosté a dormir con la esperanza de olvidarme de todo esto, pero por alguna razón el insomnio llegó a mí y no pude parar de darle vuelta al asunto. Entre todas esas vueltas que le daba acostado, boca arriba, mirando el techo, se me ocurrió la idea de que todas estas preguntas, todas estas interrogantes, tenían una respuesta simple en base a un planteamiento. Un planteamiento que solamente se podría aplicar en esta película y quizás otra, pero no en películas como John Wick o El Transportador. Y es que, ¿qué tal si el mundo de la Redada 2 fuera en base a un mundo donde no existieran o donde no se hubiesen inventado las armas de fuego? Repito, sí, hay armas de fuego en la película, pero cumplen un papel tan secundario, tan relegadas, que prácticamente es como que el mundo se formó en base a su inasistencia, prácticamente. Y de aquí surgió la idea de que, intencionalmente o no, el film cinematográfico de Garren es un buen ejemplo para justificar o para dar una explicación de cómo sería una organización mafiosa o cómo se conformaría una organización mafiosa dentro de un mundo en el que las armas de fuego no existieran.
Ok, pero para justificar este punto debo, por otro lado, plantear todo desde un principio. ¿En qué condiciones no se inventarían las armas de fuego? Y no voy a dar una respuesta de que el mundo se volvió pacífico y las armas de fuego ya no existen, porque no tiene sentido. Por ende, no había organizaciones mafiosas para empezar, así que eso es incoherente en sí. Y tampoco porque no se inventaron ni punto. Debe haber una explicación más coherente, y esa explicación coherente se puede encontrar en la ausencia de una sustancia química que provoca o que ha desencadenado tal creación. Así que sin ser tan científicamente estricto, se me ocurre pensar que un mundo sin armas de fuego solamente se llevaría a cabo en un mundo donde no existiera la pólvora. Continuamos. ¿Habría paz o se evitarían las guerras en un mundo sin armas de fuego? Pues no. Si han habido guerras previo a su creación, van a haber guerras incluso sin su creación. O sea, no hay paz sin armas de fuego. Los reyes, los gobernantes y los políticos seguirían poniendo sus intereses territoriales, comerciales y económicos por encima de los demás, a través de la fuerza como se ha hecho desde un principio. Sin embargo, en un mundo sin armas, se me ocurre pensar que seguiría prevaleciendo la ley del más fuerte. Por ende, los gobiernos se enfocarían o invertirían sus recursos en crear o en invertir en guerreros más fuertes, o en entrenamientos más intensos, o incluso en estilos de combate más variados y más efectivos. Se me ocurre pensar incluso que cada reino o cada gobierno ocultaría sus artes marciales, y en el caso de que una de estas artes se divulgue por todo el mundo, se crearía una especie de hibridez o mejora constante, hasta el punto de llegar a artes marciales, no sé, más avanzadas que las actuales, o las que nosotros conocemos incluso. Ok, pasan los años y la era industrial se surgiría de todas formas, seguida de la era tecnológica, o al menos eso creo, y estaríamos llegando al siglo XXI. A estas alturas no me sorprendería pensar que a lo largo del siglo XX muchos gobiernos, seguramente en su afán de volverse incluso más fuerte o incluso en crear mejores fuerzas bélicas, hayan experimentado, incluso logrado experimentar con el cuerpo humano. No sé si hasta el punto de crear un Capitán América, por ejemplo, aunque tampoco sería algo tan descabellado. Lo que sí se me ocurre pensar de todas formas es que se crearían superhumanos, es decir, humanos con mayor resistencia física, con mayor fuerza, con mayor capacidad de mantener la conciencia, incluso ante poca cantidad de sangre en el cuerpo, ya que heridas van a recibir, van a perder sangre, capacidad de obtener mayor energía con menos gesta de comida, dormir menos, mantener la mente activa, capacidades auditivas y visuales, pero no hasta el punto de que visualmente sea algo notable, a menos que en experimentos o en intentos fallidos se vean situaciones en las que se provocan deformidades en el cuerpo, lo que a su vez serían individuos que bastante aislados de la sociedad y con muchos traumas. Por otra parte, si esas modificaciones traen deformidades en el cuerpo, se me ocurre pensar que no sería algo muy agradable para ellos mostrar su cuerpo, así que la mayor parte del tiempo tendrían su cuerpo cubierto, de un 90% de su cuerpo cubierto, con pantalones, camperas, camisetas, todo ese tipo de cosas. Ropa que sea cómoda, no creo que un traje al estilo John Wick sea algo cómodo de llevar, pero sí camperas sueltas. Y a su vez aprovecharían a crearlos, seguramente una industria textil especializada en, no sé, en crear ropa o uniforme militar, accedería a elaborar camperas, remeras, pantalones, incluso hasta zapatillas con materiales reforzados para, bueno, resistir los cortes más débiles, por así decirlo. Por ende, estos superhumanos, humanos, sobrehumanos, tendrían hasta cierto punto la capacidad de pelear contra 10 o incluso un poco más de personas ordinarias, por así decirlo, o al menos así sería en esta situación,
Y tampoco se darían situaciones como estas, en donde uno se cuestionaría hasta qué punto ha valido la pena dedicarle su vida entera a un arte marcial, lo que a su vez justificaría la confianza con la que el chico del bate entra en combate. Por otro lado, las organizaciones mafiosas o el crimen organizado también existiría. Y si en nuestro mundo, si en nuestra realidad, de alguna forma ellos han conseguido hacerse con las armas de fuego, estoy seguro que en en esta hipotética realidad sin armas de fuego, también se las apañarían para hacerse con sobrehumanos o con los elementos e ingredientes para crear uno. Tampoco tendría lógica entrar a un metrobús con una espada en la espalda, por lo que también lo más efectivo sería usar puñales, no sé, martillos en un bolso, quizás. Así que muy posiblemente las armas serían más livianas, más cortantes y más pequeñas. Y tampoco sería común que estos sobrehumanos se llevaran en grandes cantidades, principalmente porque habría muchas cuestiones éticas, morales. A esta altura, seguramente en un siglo XXI ya habría varias leyes reguladoras para evitar que se creen con mayor frecuencia. Por otro lado, sería la vida del sujeto en experimentación o en prueba correría riesgo de vida, de morir, por lo que me hace pensar que en un siglo XXI, principio del siglo XXI, habrían pocos sujetos de este tipo, por lo que serían destacables, o incluso se convertiría cada uno en una leyenda individual, al estilo John Wick. Ahí sí, un poquito. Lo que a su vez también justificaría la necesidad de que ante la falta o ante la ausencia de uno de estos super soldados que te cubre la espalda, uno se vea en la obligación o en la necesidad de contratar a más de 10 guardaespaldas o contratar a más de 10 hombres para atacar a uno de ellos. Aunque claramente en la película se ve que eso de mucho no sirve. Ahora bien, debo aclarar que, pese a todo lo dicho, si alguien me pide que le dé un porcentaje de cercanía respecto a la película hacia este mundo hipotético sin arma, lo cierto es que le daría un porcentaje por debajo del 50 o del 40%. Y antes de que me diga que te he hecho perder el tiempo, lo cierto es que considero que es un porcentaje bastante elevado, teniendo en cuenta de que uno nunca sabe realmente cuál es el alcance que tiene una sustancia, o mejor dicho, cuál es el alcance que tiene la existencia de la sustancia. Yo no sé hasta qué punto la existencia de la pólvora repercute en nuestras civilizaciones, en nuestra forma de ser, en nuestra cultura. Quizás la inexistencia de ella, teniendo en cuenta que se viene manipulando desde hace más de medio milenio, tiene una influencia bastante elevada en nuestra civilización actual, a pesar de que no la podamos percibir a simple vista. Si el aleteo de una mariposa puede desencadenar una catástrofe natural, imaginen lo que sería en ausencia de un disparo. En fin, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscribirse, campanita. Yo me despido hasta el siguiente video.